Oseas 8, versículo 15 dice: y los reuní junto al río que corre a Abba, donde acampamos 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví allí. Por eso envié a llamar a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y a Jorib y a Elnatán, hombres sabios. Y los envié a Ido, jefe en la localidad de Casifia, puse en boca de ellos las palabras que debían decir a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo, en la localidad de Casifia, para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre de entendimiento de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serebías con sus hijos y hermanos, 18 hombres, y a Asabías y a Jesaías de los hijos de Merari con sus hermanos y sus hijos, 20 hombres, y de los sirvientes del templo, a quienes David y los príncipes habían puesto para el servicio de los levitas, 220 hombres del templo, sirvientes del templo, todos ellos designados por sus nombres. Entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Entonces aparté a 12 de los sacerdotes principales, a Serebías, a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios, que habían ofrecido el rey, sus consejeros, sus príncipes, y todo Israel que allí estaba. Pesé pues y entregué en sus manos 650 talentos de plata y utensilios de plata que valían 100 talentos y 100 talentos de oro. También 20 tazas de oro que valían 1000 dáricos, y 2 utensilios de fino y reluciente bronce, valiosos como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados al Señor, y los utensilios son sagrados, y la plata y el oro son ofrenda voluntaria al Señor, Dios de vuestros padres. Velar y guardarlos hasta que los peséis delante de los principales sacerdotes, los levitas y los jefes de casas paternas en Israel, en Jerusalén, en las cámaras de la casa del Señor. Los sacerdotes y los levitas recibieron la plata y el oro y los utensilios ya pesados para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Partimos del río Ahava el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de manos del enemigo y de las emboscadas en el camino, y llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí 3 días. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra que nos instruye, nos cuestiona, nos confronta, nos lleva a lugares donde no estábamos buscando ir, que ilumina la conciencia y el espíritu. Y en esta mañana, Dios, tú has traído al corazón del predicador un mensaje que tú le has dado, así lo entiendo, Señor. Y no es poca cosa decir que tú has hablado cuando no has hablado. Me imagino, Dios, que grande sería mi pecado si en verdad tú no has hablado. Pero tú me has dado la convicción, Dios, y yo te pido que tú guardes y cuides de tu siervo. Tú sabes que él es capaz, si lo dejas solo, de diluirlo, de cambiarlo, de torcerlo, de decir lo que tú no has dicho. Pero no le dejes. Y fiel eres tú.
Él eres tú para no dejarlo, Dios. Padre, háblale a tu pueblo en este día. Que no quede duda, Dios, de que tú has hablado. Sostén a tu siervo y dale lo que no tiene y haz lo que no puede. ¿Por qué razón, Dios? Por amor a ti mismo y la gloria de tu Hijo. Ninguna otra razón hay. En tu nombre. Amén. Cuando tú lees este texto, te percatas que este texto simplemente relata un acontecimiento histórico en la vida de un pueblo, de una porción del pueblo que está a punto de partir para Jerusalén. Y tú lo lees una vez y cuando eres predicador te pregunta qué hay aquí que Dios quiere que yo exponga. Y muchas veces un texto para nosotros no luce tan rico como el otro, pero Dios lo enriquece. Cuando lo meditas con Él, Dios comienza a traer preguntas a tu mente. Preguntas que a veces tú le haces al texto y el texto contesta, preguntas que a veces tú le haces al texto y el texto no contesta, pero que su palabra tiene respuesta. Y cuando leía este texto y lo meditaba delante de Dios y le preguntaba a Dios por varios días, habla que tu siervo escucha a Dios, Dios comenzó a poner mis ojos sobre algunas cosas. Y me mostraba cómo Esdras antes de partir ayunó. Y que es bueno preguntarnos qué es el ayuno, para qué sirve, cómo opera, qué hace, cuál es su propósito. Y obviamente el texto no nos dice las respuestas y de hecho la palabra de Dios tampoco nos da las respuestas, pero en la palabra de Dios sí vemos con frecuencia cómo el pueblo de Israel ayunó en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, en tiempos de búsqueda de la voluntad de Dios, cuando tenían necesidad suprema de una palabra de Dios, cuando el pueblo había sido humillado, cuando había sido quebrantado, en tiempos de confesión de pecado. Y de hecho, el día que oficialmente había sido proclamado como el día de ayuno nacional era precisamente el día de la expiación, el día en que el sumo sacerdote haría expiación, ofrecería sacrificio por el perdón de todo el pueblo. Y ese día era un día de recogimiento, de tristeza, de pesar, de confesión. En el Antiguo Testamento vemos el ayuno, lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en la vida de Pablo, lo vemos en la vida de nuestro Señor, 40 días ayunando, y obviamente si Él ayunó, nosotros debemos pensar de que si Él lo necesitaba, nosotros tenemos que necesitarlo. Debemos tener la misma necesidad, y en un momento dado los líderes judíos vinieron y le dijeron, maestro, tus discípulos no ayunan y los de Juan sí ayunan, ¿cuál es la diferencia? Y él le dice, bueno, ahora ellos no ayunan porque el novio está con ellos, pero después de mi partida ellos volverán a ayunar. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Que mientras yo estoy no hay necesidad de ayunar, cuando yo me vaya tendrán que ayunar una nueva vez, ahora no, después sí. El texto no nos dice de nuevo, pero quizás se deba por un lado a que Cristo representaba al novio, la iglesia representa a la novia, era tiempo del matrimonio, del novio con la novia, y eso eran tiempos de gozo, de regocijo, de celebración. Mientras yo esté aquí no es el tiempo de tristeza. Pero quizás tenía que ver también con el hecho de que el ayuno era asociado y es asociado cuando tú tienes una búsqueda, una necesidad de una búsqueda intensa de la voluntad de Dios, de una palabra de Dios. Mientras Cristo estuviera con ellos en persona, era muy fácil. Tenemos una pregunta, queremos saber cuál es la voluntad. Vamos donde ti, tú nos dices audiblemente lo que es, pero después de tu partida ya no te tendríamos ahí, tendríamos que buscarte más intensamente, más prolongadamente, una noche entera, todo un día, todo un mes quizás. Y quizás algo de eso tiene que ver con el hecho de que ellos iban a necesitar ayunar después de que Él partiera.
Esdras entendió que antes de emprender 1500 kilómetros de travesía peligrosa, era necesario ayunar y orar a Dios. Pero él especifica que él estaba ayunando y orando para que Dios le diera un viaje feliz, próspero, sin peligro, para nosotros, y escucha ahora, y para nuestros pequeños. Los separó de nosotros. De una manera especial, Esdras está considerando sus hijos, los hijos de sus hermanos. Pregunta. Por cada vez que has hablado y has dicho, la sociedad está difícil, los tiempos son duros, la sociedad está podrida, el mundo va a la deriva, y te has sentido con cierto temor acerca de tus hijos. Por cada una de esas veces, ¿cuántas veces tú has ayunado por tus hijos y su protección? Algunos de ustedes tienen hijos en rebelión. Por cada vez que has tenido que lidiar con la rebelión, cada vez que has tenido que quejarte de la rebelión, ¿cuántas veces has ayunado por la rebelión de tus hijos? Y cuando has ayunado y has orado a Dios, ¿qué es lo que le has pedido? Que los saque del problema o que quebrante su espíritu, su voluntad, su corazón a cualquier precio. ¿Lo quieres sin problema o lo quieres santificado? ¿Estamos bien o estamos en pecado con relación a nuestros hijos? Y cuando ayunamos, es la actitud del corazón, el día de ayuno y días posteriores, una actitud que agrada a Dios, o es simplemente la obra del ayuno con la cual yo estoy tratando de agradarle. Dios dice a través de Isaías 58, a partir del versículo 3, el pueblo dice, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no nos haces caso? Suena familiar. Dios como que no entiendo. Dios no escucha mi oración. Dios es tan injusto, tan indolente que no escucha mi oración. Y Dios dice, he aquí lo que está pasando. En el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia. Y además, mientras están ayunando, oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy para que se oiga en lo alto vuestra voz. El problema es que ayunas y mientras ayunas estás en contiendas, en riñas, en defensas, en pleitos, en divisiones. Cambia el ayuno para que tu voz pueda ser oída aquí arriba. ¿Es ese el ayuno, dice Dios, que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día de acepto al Señor? ¿Cómo se te ocurre pensar que voy a recibir tu ayuno, que voy a ver con agrado tu ayuno, cuando ayunas y al mismo tiempo esta es la actitud el próximo día y el próximo día y el próximo día? ¿Es ese el ayuno que yo he ordenado? Y el ayuno del alimento, el que menos hacemos, es el más fácil. Y el más fácil no lo hacemos. John Piper y otros han hablado de que no solamente necesitamos y debemos ayunar del alimento, que nosotros podemos ayunar de ver televisión, de llenar nuestros hábitos, nuestros deseos y dejar de ir de compras, de oír música, de ir al cine, de la diversión, del entretenimiento, pero aún más, de quejarme, de defenderme, de criticar al otro, de comparar las acciones mías con las de los demás. Esposos, de parar las relaciones sexuales con mi esposa por un tiempo y dedicarnos a la oración. No, legalismo, no, bíblico. 1 Corintios 7 te llama a eso.
a que tu intención de intercesión delante de Dios sea tal que seas capaz de parar tus relaciones íntimas con tu esposa y esposo para dedicarse a la oración por un tiempo. ¿Te imaginas el efecto que tendría si toda una iglesia comenzara a ayunar? No solamente de esto que llamamos el alimento, que fortalece nuestra voluntad. Yo estoy de acuerdo. Lo he vivido en mi propia vida. Pero ¿te imaginas si nosotros comenzamos a ayunar de nuestras actitudes y nuestros hábitos pecaminosos que aplastan la carne y permiten que finalmente yo pueda oír la voz de Dios? Porque la carne hace tanto ruido que ahoga su voz. Vamos donde Dios, hacemos todo el ruido de la carne, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y nos paramos de ahí y luego vamos y decimos, no, porque Dios me dijo, Dios me habló, Dios me guió. ¿Tú has revisado lo que has dicho? ¿Cómo has actuado? ¿Cómo has hablado? ¿Tú crees que esa es la forma como Cristo hubiera hablado? ¿O mi carne habló? No es poca cosa cuando yo hablo de que mi Dios habló, cuando en realidad mi carne ha hablado. Y yo sé cómo luce una y cómo luce la otra, porque como ninguna experiencia humana me es ajena, yo he estado ahí. Y tenemos que hacernos la pregunta. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando venimos delante de Dios y decimos nos humillamos delante de ti, Esdras dice nosotros nos humillamos delante de Dios. ¿Qué es lo que eso significa? Nosotros creemos que cada vez que venimos y decimos Dios, yo estoy aquí delante de ti con un corazón humillado, creemos que estamos diciendo la verdad. Y como alguien me decía y confesaba y hablaba conmigo después del primer culto, Miguel, ¿cuántas veces yo no he dicho eso? Y yo sé que no, que yo he estado en rebelión. Bueno, esa no es su historia, esa es la historia de una gran cantidad de los hijos de Dios. Aprendemos del lingo, la forma evangélica de hablar, la forma evangélica de orar. Y la criatura siempre tiene la necesidad de humillarse delante de Dios, porque la criatura tiene siempre una idea sobreinflada, sobreagrandada de lo que es, y una idea disminuida de lo que Dios es. La criatura siempre tiene una necesidad continua de humillarse delante de Dios, porque el orgullo, la autosuficiencia, nuestra rebelión continúan a pesar de que nosotros decimos que Dios está trabajando en nosotros. El problema es que hemos confundido las palabras. Creemos que confesión es lo mismo que humillación. Creemos incluso que llanto es lo mismo que humillarme. Creemos que orar con palabras es cambiar el espíritu. Y entonces vamos donde Dios y le decimos, Dios, me humillo delante de ti, cuando todo el mundo alrededor está sabiendo que fuera de esa oración, mis palabras, mis acciones no revelan que estoy humillado delante de Dios. Lamentablemente, uno de los problemas del pueblo de Dios es que tenemos un pueblo que ha aprendido a vivir confesado, pero no quebrantado. Y a lo que Dios nos ha llamado no es a confesar, es a ser quebrantados delante de Él. Y tenemos un gran problema porque ni siquiera tenemos clara la definición de lo que es una cosa o la otra. Creemos que confesar es arrepentimiento. No. Creemos que honestidad es lo mismo que integridad. Me robo este reloj. Me acaban de encontrar con el reloj en la mano. ¿Te robaste el reloj? Sí, yo me robé el reloj. Qué honesto. Bueno, él es honesto, lo que no es íntegro. Pero no tenemos claro las definiciones. Y así hemos creído que confesar y llanto es lo mismo que arrepentimiento.
algunos de ustedes, muchos de ustedes, quizás hasta 200 parejas del grupo de parejas, 400 personas, han estado revisando este material de Seeking Him, buscándolo a Él. En el material hay diferentes áreas de la vida del individuo que son revisadas. Y yo quise usar este material porque quería encontrar un punto de contacto, he dicho esta mañana, con aquellos que están revisando el material por lo menos. Porque si la realidad es conocida, muchas veces cuando hemos confesado las cosas delante de Dios, ni siquiera he tenido la más mínima emoción de la confesión que estoy haciendo. Y peor aún, confesamos y después de confesarnos nos sentimos tan bien porque yo me atreví y este aquí al lado no se atrevió. Mira lo humilde que soy. Y yo quise revisar este material, encontrar un punto de apoyo, un punto de contacto con algo que ustedes han revisado hace poco tiempo. Cuando llegué a la sección de orgullo, humildad, aquí en la columna de la izquierda, para aquellos que están siguiendo el material, orgullo. Y ahí entonces comienza a decirnos las características, 30 características de la persona orgullosa. No estoy diciendo nada que ustedes no hayan estado revisando recientemente. Número 1, se enfoca en los errores de los demás y tiene un espíritu crítico. Algunos están de acuerdo, algunos han confesado y la próxima semana yo hago exactamente la misma cosa. Yo he estado confesado, pero no quebrantado. Yo continúo en lo mismo. Eso no es la misma cosa, ni lucen iguales. Pastor, pero la gente cambia poco a poco. Sí, claro, cambiamos poco a poco, porque somos un pueblo de gente confesadas, no quebrantadas. Es que yo no sé cómo luce eso. Si no sabes cómo luce eso, tú no has sido quebrantado. En humildad de corazón te lo digo. Déjame ver si te lo puedo ilustrar. Dios estuvo luchando con Jacob por años. Y finalmente le tomó toda una noche de lucha de Jacob con Dios. Hasta que Dios lo descoyuntó. ¿Tú crees que al otro día Jacob tenía duda de lo que significaba ser quebrantado? Que Jacob se levantó. ¿Qué significará ser quebrantado? No entiendo. ¿Tú crees que Nabucodonosor, después de 7 años comiendo hierba, cuando él volvió en sí, él tenía alguna duda de lo que implica ser quebrantado? ¿Tú crees que Pablo, cuando es tumbado al suelo y pasa 3 días ciego y Ananías va y ora por él, cuando él abrió los ojos dijo, si alguien me explicara lo que implica ser quebrantado? O Pedro y los demás, los 10 otros discípulos, ¿tú crees que le tomó al Señor, a Dios, la negación de ellos, la crucifixión de Cristo, la incredulidad de que iba a resucitar y verlos resucitados para quebrantarlos? Pero cuando se da todo eso, la manera como Pedro lució post-resurrección no es el mismo Pedro de antes de la resurrección. ¿Tú crees que Pedro tenía alguna idea, alguna dificultad en saber lo que es ser quebrantado o no? La dificultad que tenemos en la definición es porque tenemos demasiado tiempo jugando a esto que se llama ser cristiano. Vamos finalmente a ser uno en vez de jugar a ser uno. Como los niños, vamos a jugar a ser mamá y papá y tenemos que esperar hasta crecer para ser un mamá y una papá. Y un papá, tenemos años jugando este juego y algunos en el inning 28 todavía pichando el mismo juego. Extra inning. Porque no hay quien le gane el juego en la 9ª entrada. Ni Dios. El material que ustedes están revisando dice que una persona orgullosa es una persona autosuficiente. La persona confesada va delante de Dios, pliega un poco su cara. Dios, tú sabes que mi autosuficiencia ha interferido en mi relación contigo. Te pido que me ayude a no ser tan autosuficiente. Y la próxima semana es tan autosuficiente como la anterior.
La persona quebrantada va delante de Dios y le dice, Señor, ¿sabes una cosa? Eso no se llama autosuficiencia. Yo he sido un rebelde. Perdona mi rebelión, Dios. Perdona mi rebelión. Yo he sido tan rebelde que he preferido trabajar solo que trabajar con personas. No me gusta pedir ayuda. Yo soy no solamente autosuficiente, yo soy un rebelde. Perdóname, Dios, mi rebelión, mi rebeldía. Y llora por haberse visto como rebelde por primera vez en su vida. Él no va donde Dios y le adorna el pecado a Dios con palabras bonitas. No. Él sabe lo sucio que luce su pecado. No hay manera de adornarlo. Su material habla de que una persona orgullosa es argumentativa, discute para ganar, tiende a probar que tiene la razón, vive reclamando sus derechos, protege su tiempo, vive preocupado por el qué dirán, por su reputación, hace las cosas para que después nos digan, porque después dicen, porque después hacen. Pastor, pero usted me está hablando a mí, pues si crees que te estoy hablando a ti por primera vez, te estoy hablando a ti. Por todas las veces que he dicho que no le hablo a nadie personalmente desde el púlpito, en esta ocasión, mientras más tú piensas que te estoy hablando a ti, en el nombre de Cristo te digo, a ti te estoy hablando. Y ay de mí si no te lo dijera. La característica número 18 habla de que la persona orgullosa tiende a retirarse, a defenderse, a justificarse cuando es corregida. La persona confesada va donde Dios y le dice, Señor, controla mi lengua, no permita que yo ofenda a otro, ayúdame a hablar bien, dame dominio de mi lengua, porque todo el tiempo su preocupación es el control de la lengua, el control de las acciones, porque él piensa que su problema son las acciones. No, es el corazón. La persona quebrantada dice, Dios, mi lengua habla de la abundancia de mi corazón. Así luzco yo por dentro, Dios. Perdona mi corazón. Y tú comienzas a ver la diferencia en su manera de comportarse. Esa persona va donde Dios y dice, Señor, yo he sido una persona, un hombre, una mujer orgullosa. Mira cómo hablo. Mira cómo me defiendo, Dios. Mira, Dios, cómo me ha importado más el qué dirán de otros que el qué tú dirás, Dios. Perdóname. Perdóname. Su material habla de que una persona orgullosa tiene dificultad en perdonar. ¿Has perdonado? Sí, yo he perdonado, claro que he perdonado. Pero hace 1 año y medio que me hicieron esto, hace 1 año, hace 5 años, y todavía se estás hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque no lo has perdonado. Puede hablar en palabras bonitas, pero no lo has perdonado. La persona quebrantada sabe que a él le han perdonado tanto pecado, tan grande, tan sucio, que no hay nada que él no se atreva a perdonar. Él sabe lo que le han perdonado. Él sabe lo que tienen que seguirle perdonando todos los días. Y por eso él puede recordar mentalmente eso. Lo que él no puede recordarlo es emocionalmente. Sí, pasó, yo sé. Pero fue bueno. Yo crecí. Una persona quebrantada habla de una manera muy diferente. El material agrega que la persona orgullosa es la misma persona que se hiere cuando otros son promovidos y él no, cuando otros son reconocidos y él no. Claro, se siente mal uno porque piensa que yo no soy peor que el que promovieron, o yo no me siento aprobado cuando no se me reconoce. Y como bien voy a explicar ahora, uno de nuestros peores problemas, una de nuestras mayores necesidades, como dice este autor Richard Owens en su libro Repentance, arrepentimiento, una de nuestras mayores necesidades es de arrepentirnos de dead works, obras muertas.
Una obra muerta es cada obra que yo he estado haciendo, esperando que en algún momento, en algún día, en algún lugar, alguien me lo reconozca. Dead works, obras muertas. ¿No has leído lo que la palabra de Dios dice? Que después de que yo haya hecho todo, absolutamente todo, cuando me pare ante su presencia, lo único que puedo decir es: siervo, inútiles somos. Martín Lutero, años tratando de ganarse el favor de Dios a través de obra, y hacía esto, y hacía aquello, y quería hacer lo otro, y seguía todavía sin hambre de Dios, sin presencia de Dios, y él quería a Dios, y Dios no se le aparecía, y Dios decía: pues no me vas a encontrar, mientras me busque a través de dead works, obras muertas, obras que no valen dos cominos, que tú quieres que te apruebe, mientras me busques de esa manera, pues no me vas a encontrar. Me encontraréis, me buscaréis, me encontraréis, cuando me busquen, no por obras, sino de todo corazón. Cuando dejemos de hacer las obras para sentirme aprobado por Dios, aprobado por otros, no hay nada que canse más, nada que drene más que hacer obras para Dios. Obras muertas, obras en la carne, donde Dios no está, donde su gozo no está, donde su fortaleza no está, donde su propósito no está, donde su presencia no está. No hay nada que seque más el espíritu que esa actitud delante de Dios. Martín Lutero nos puede hablar a ti y a mí juntos, y le sobra para decirnos: cero. Dead works. El quebrantamiento es otra cosa, no es confesión, no es llanto. Oye lo que dice David Wilkerson en su libro Tenemos hambre de Cristo. El quebrantamiento significa algo más que dolor y llanto, más que un espíritu contrito, más que humildad. No es simplemente ir delante de Dios: Señor, vengo delante de ti con un espíritu contrito, un corazón contrito. Podemos aprender eso de David, Salmo 51. No. En efecto, dice él, muchos que lloran no están quebrantados de corazón. Muchos que se postran en la presencia de Dios y gimen no están quebrantados de espíritu. Y él agrega, el quebrantamiento tiene que ver con los muros, con muros derrumbados que se desmoronan. El muro de la autojusticia, el muro del orgullo, el muro de la razón, el muro de la carne, el muro de mi fortaleza, el muro de mis derechos, de mi tiempo. El autor agrega, el quebrantamiento es el aniquilamiento de toda la fuerza y capacidad humana. Es el reconocimiento de la realidad plena del pecado y de la deshonra que esto le ocasiona a Cristo. La persona quebrantada llora de vergüenza delante de Dios. No es la vergüenza que ha pasado delante de los otros. A él le importa dos cominos, y vuelvo y repito, si estoy avergonzado delante de los demás. Es la vergüenza delante de Dios que tengo, que he creído una cosa y he sido otra. Y cuando él no llora de vergüenza, él llora porque no tiene vergüenza. Y dice, Dios, he estado tan duro, que ni vergüenza tengo delante de ti con un pecado tan grande, perdóname. ¿Tú has visto un potro salvaje? ¿Tú has visto un potro domado? La palabra en inglés para quebrantamiento es brokenness. La palabra para el potro domado, cuando termina de domarlo, es he's broken. Está quebrado. Antes, el primer día que el jinete lo montó, el caballo pateó y relinchó y brincó y saltó, y el próximo día él estaba un poco mejor, pero él tenía las mismas características. ¿Por qué? Porque él no estaba quebrantado. Ahora, una vez que él está broken, quebrado, el próximo día él camina de una manera totalmente diferente cuando el jinete se monta que el día anterior. Y si es un caballo de paso fino, todavía más.
Él puede incluso tener finos pasos después de ser quebrado. Pero nota algo más. Antes de ser quebrantado, su dueño no le podía usar. Tenía mucha fortaleza, pero la fortaleza era consumida por la rebelión del caballo. Después de ser domado, él tiene la misma fortaleza, pero es usada de otra manera, de la misma forma. Muchas veces el Hijo de Dios, la hija de Dios, quiere ser usado, quiere ser usada, y Dios dice no, no, y él tiene que luchar, y tiene que luchar. Y Dios dice no, no, rehúso usar un corazón no quebrantado. Porque el potro haría más daño si lo usan en esas condiciones que esperando, y mi hijo también, y mi hija también. El problema es que antes de ser quebrantado el corazón está muy duro. Y el problema es que el fruto que Dios cultiva en mí, el fruto del Espíritu, es en el corazón que Él lo cultiva. Pero Dios no va a poner su semilla en un corazón de piedra, se va a secar. ¿Y qué es lo que Dios hace? Él tiene que orquestar circunstancias en mi vida que me lleven a ser quebrantado, de tal manera que mis lágrimas, como decía el salmista, mis lágrimas enchumban toda la sábana de noche. Que mis lágrimas humedezcan el corazón, y ese corazón de piedra, mojado, irrigado por mis lágrimas, comienza a ablandarse, y ahora mis lágrimas se convierten en el abono del terreno donde Dios puede plantar su semilla y los frutos comienzan a germinar, y posteriormente podemos ver los frutos cultivados por Dios en un corazón quebrantado e irrigado por las lágrimas del quebrantado. Yo sé, yo he estado ahí más de una vez. Y no sé cuántas veces Dios querrá tenerme allí. Todas las veces que Él quiera. Charles Stanley, en su libro Las bendiciones del quebrantamiento, dice que el quebrantamiento es el estado en que quedamos cuando mi voluntad es traída en sumisión completa a su voluntad, de manera que cuando Dios habla, no argumentamos, escucha, cuando Dios habla, no argumentamos, no racionalizamos, no ofrecemos excusas y no guardamos resentimiento, sino que en su lugar obedecemos la dirección del Espíritu Santo. Nota este orden de palabra, el estado en que quedamos, de manera que se ha estado trabajando en mí. El estado en que quedamos, cuando mi voluntad es traída en sumisión a la suya, completamente. De tal manera ahora, que cuando Dios habla, no argumentamos, porque antes argumentaba mi voluntad, no racionalizamos, no ofrecemos excusa y no guardamos resentimiento. ¿Tú quieres saber cómo el salmista lo dice? Déjame decírtelo, déjame leértelo. Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a todos sus hijos. No. Cercano está el Señor a todos los que oran diariamente. No. A todos los que tienen un devocional todos los días. No. A todos los que vienen a la iglesia domingo y miércoles y están en algún ministerio también. No. Cercano está el Señor a todos los quebrantados de corazón. Y salva a los abatidos de espíritu. La palabra para quebrantado es shabar en el hebreo. Y shabar implica estar aplastado, deshecho, hecho pedazos. Y el corazón, dependiendo del contexto, pudiera significar mi intelecto, mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos. Ahora vamos a leer el Salmo una vez más, 34:18. Cercano está el Señor de aquellos que tienen su mente, su intelecto, su voluntad, sus emociones aplastadas, quebradas en pedazos, arruinadas. ¿Te das cuenta ahora? ¿Te has sentido así alguna vez? Si tú has estado allí alguna vez, tú sabes cómo se siente eso, cómo luce eso, cuál es el resultado de eso. Cuando tú tomas a un
potro salvaje y lo domas, al otro día él camina diferente, decíamos. De esa misma manera, cuando un hijo de Dios es quebrantado, su caminar después no es nunca el mismo que el caminar anterior. Por lo menos en el área en que Dios estuvo trabajando en su vida. Y el resto que fue haber jugado a la confesión, haber jugado al arrepentimiento, haber jugado a ser hijo de Dios, haber jugado a ser cristiano, pero no es la cosa. No es como dicen en el inglés el it. Ha sido un juego de muñecas. Jeremías 23:9. En cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón, y entonces dentro de mí tiemblan todos mis huesos. Ahora tú estás hablando de lo que implica, de cómo se siente, de la experiencia de un hombre quebrantado. Esa es la realidad. Jeremías lo dice. Habacuc tuvo la misma experiencia. Dios, yo voy a esperar. ¿Hasta cuándo me va a dejar ver esta injusticia? Y cuando Dios se aparece y lo quebranta, él dice, podredumbre entró en mis huesos. Isaías tiene el encuentro con Dios. Dios le quebranta cuando ve a Dios en toda su santidad. Dice, ay de mí que estoy muerto, estoy arruinado, estoy aplastado, estoy hecho pedazos, estoy deshecho, undone, dice el inglés. ¿Tú crees que esos hombres tenían dificultad en saber lo que es un hombre quebrantado posteriormente? No, eso es shabar. El ser hecho pedazo, aplastado, deshecho. El fin de mi voluntad. El fin de mi razón. El fin de mi espacio. El fin de mi rebelión en esencia. Y Esdras dice que ellos ayunaron, se humillaron, imploraron. Y la idea de implorar es una búsqueda de Dios genuina. De Dios, no de sus bendiciones. Si la verdad es conocida, si mis oraciones son oídas, tenemos que admitir que la enorme mayoría de las veces hemos estado buscando a Dios para que me resuelva problemas, para que resuelva problemas de mis hijos, en mi matrimonio, en el matrimonio de mis hijos, en mis finanzas. ¿Qué es lo que estamos buscando? No es a Dios, es su mano. Y Dios no dice que es su mano la que debemos buscar. Moisés no andaba buscando la mano de Dios. Moisés quería ver el rostro de Dios. Y Dios ha dicho, si mi pueblo se humilla y busca mi mano, no, mi rostro. Rehúso ser usado, yo quiero ser buscado y encontrado por lo que soy, no por lo que doy. Por eso es que ayunáis para vuestra conveniencia. Quieres ayunáis para que te des más, no para que me encuentren más, no para que yo te cambie más, sino para que te resuelva otro problema en el que te has metido. Somos utilitaristas, queremos usar a Dios. El uso de lo mayor para beneficio del menor. Y dice, no. Debiera darnos vergüenza. Esdras decía que tenía vergüenza de decirle al rey que le diera protección, porque ya había hablado bien de Dios, de que le podía proteger. ¿Y cómo iba a hacer eso para que su Dios luciera mal? A nosotros debiera darnos vergüenza, como hemos hecho lucir mal a nuestro Dios más de una vez. Por la forma en que caminamos, por la forma en que hablamos, por la forma en que nos comportamos, por las formas en que otros han dicho, ¿y eso es un cristiano? Bueno, Esdras supo buscarle, implorar de él. Y confió en Dios. ¿Y qué se requiere para confiar en Dios? Nuestros pequeños están en riesgo, Dios. No importa, tú eres capaz. Nuestro Dios puede salvar. Eso cantábamos. Y Esdras puso el futuro, la vida de sus pequeños en las manos de Dios. Eso requiere convicción, no creencia. Creencia tiene que ver con algo que yo tengo en la mano, que puedo ver, que puedo contar. No. La fe tiene que ver con algo que no puedo ver, que es futuro, que tengo que tener una esperanza en. Convicción.
Escucha ahora lo que Esdras dice al final. Dios escuchó nuestra súplica. Ahí se deja entrever que había una posibilidad de que Dios no escuchara la súplica, pero una vez llegaron a Jerusalén, una vez vieron que todo el peligro, nada le ocurrió, cómo fueron protegidos al final de la travesía. Esdras está ahora más convencido de que Dios había oído su súplica. La pregunta entonces es, ¿cuál es la súplica que Dios oye? ¿Cuál es el corazón a quien Dios presta atención para que Esdras pueda escribir y decir, oyó mi súplica, y otros hijos de Dios tengan preguntas de si Dios le está escuchando o no, o respondiendo o no? La palabra nos dice algo que nos puede ayudar a responder. Isaías 66:2. Todo esto lo hizo mi mano, dice Dios, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Escucha, pero a este miraré. ¿A quién? ¿A este? ¿A quién? ¿Quién es este? Al que es humilde y contrito de espíritu. Pero no simplemente el que va y le dice, Dios, yo estoy aquí con un corazón humillado y contrito. No, el texto dice algo más. Aquel que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Que tiembla ante la revelación de su pecado por medio de mi palabra, que tiembla cuando mi palabra ilumina su mente y le hace ver su pecado, que tiembla cuando su vida es iluminada por mi palabra, que tiembla ante mi estándar, que nada lo considera tan alto, tan radical, tan legalista, porque tiembla ante el estándar de Dios. ¿Tú has temblado delante de la palabra de Dios? Delante de su estándar, ¿tú te has sacudido? ¿Te ha hecho temblar? ¿Has mirado afuera, has mirado adentro y has temblado? Steve Brown decía, si tú nunca has estado en la presencia de Dios y has temblado, tú nunca has estado en la presencia de Dios. Déjame decir eso otra vez, porque yo creo que eso es muy generalizado. El haber dicho, Dios, estamos en tu presencia, y nunca haber temblado ante Dios. Si tú nunca has temblado delante de Dios, tú nunca has estado delante de Dios. Nunca, jamás. Dios no tiene que hablar para nosotros temblar. Él solamente tiene que darnos un sentido de su presencia manifiesta. El sentido de su santidad en medio de mi pecaminosidad es suficiente para yo temblar. El sentido de su grandeza ante mi pequeñez es suficiente para yo temblar. Pero si no lo veo santo, si no lo veo excelso, sublime, majestuoso, yo me veo tan grande que no llego a temblar. ¿Estamos bien o estamos en pecado? ¿Hemos aprendido la jerga, la forma evangélica de hablar? ¿O finalmente tenemos un caminar evangélico? Vamos a seguir cantando y animándonos las canciones del domingo, nunca haciendo de sus palabras la intención de mi corazón, sino del ritmo, de la música, del mover. Vamos a seguir considerando la carne sobre el espíritu.
Ayer oíamos un corto, muy corto, de una historia que Ravi Zachariah contaba de cuando John Wesley le preguntó a su madre: mamá, ¿qué es el pecado? Dijo, el pecado es todo lo que aumenta el poder o la autoridad de tu carne sobre tu espíritu, independientemente de cuán bueno sea. ¿Escuchaste otra? Déjame decirlo otra vez. Hijo, el pecado es todo lo que aumenta el poder y la autoridad de tu carne sobre tu espíritu, independientemente de cuán bueno sea. Eso debe terminar para siempre. La pregunta de que ¿qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es que no fortalece mi espíritu sobre mi carne, y ya eso es razón suficiente para que sea pecaminoso ante Dios. No importa lo bueno que sea. Y Gálatas lo dice. Los deseos de la carne, todos, están contra el espíritu. Los deseos del espíritu, todos, están contra la carne. No hay zona gris. Es blanco o negro. Nosotros caminamos en la zona gris que pintamos. Aunque yo lo haya hecho también, y aunque yo lo haga mañana, Dios tiene una opinión. Y nunca es gris.